texto de un curso de milagros, capítulo 3, la percepción inocente. Y es un capítulo verdaderamente largo, pero vamos a hacerlo el día de hoy. Y el primer subcapítulo nos dice expiación sin sacrificio. Y nos dice, nos habla de la crucifixión. Dice, la crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie quien esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde el punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido o fomentado que sus hijos sufriese, que su hijo sufriese, como algo bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a que muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios, como que si Dios nos va a crucificar a nosotros también. Y ya se acuerdan de la lección, yo soy el único que me puedo crucificar. Ni Dios ni los demás, yo solo me crucifico. Pero han puesto énfasis en la crucifixión y no en la resurrección, que es la que realmente vale, que Jesús ha resucitado, por eso está en nosotros también. Entonces, bueno, la crucifixión, ¿no?, llevó a este concepto antirreligioso, ¿no? O sea, de tener el temor de Dios, porque Dios nos puede crucificar como a Jesús, pero no es así. Entonces dice, el auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser esto posible? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno del Hijo de Dios? La mejor defensa, como costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. Y no es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y trágico en una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido, nos dice, porque en ningún momento Dios nos infligió temor, ¿no? O sea, en la Biblia habla del temor de Dios, pero en realidad es para seguirlo, para tener fe, cuando el hombre se estaba desviando, ¿no? Dice que la lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder y se mancilla con cualquiera de las formas que esta clase de distorsión manifiesta. O sea, cuando también dice que mía es la venganza, dice el Señor, dice, es una percepción falsa, mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Él no lo creó, ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no lo cree de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo podría ser posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de tu proyección. Porque Jesús también fue, lo dice una parte del texto, fue crucificado por la proyección de todos los que lo querían ver muerto, ¿no? Y lo proyectaron en él y así la proyección también da forma, ¿no? Y manifiesta que las proyecciones son las del ego y las extensiones son del espíritu o del amor. Pero lo malo también lo concretamos. Y nos dice, el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier otra forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debe ser misericordioso, al igual como nuestro Padre lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar. Y como resultado de ello se produce el rechazo de lo que el maestro ofrece, malogrando así el aprendizaje.
Dice Jesús: me han llamado el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. León y Cordero tendidos uno al otro simbolizan fuerza e inocencia y no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo, ¿no? Cuando decimos que la fuerza no es la física, es la fuerza interior, ¿no? Que la misma inocencia que nos lleva a conseguir cosas hasta que los milagros se produzcan por la fe, la fuerza interior. Una mente pura conoce la verdad y en esto radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia inocencia con fuerza y no con debilidad. Y la inocencia nos hace fuertes, porque nosotros tenemos erróneamente asociados que la inocencia tiene que ser débil, con que solo tienen que ver con los niños, ¿no? Eso es a nivel material, pero la inocencia a nivel espiritual, de esa sí nadie nos puede sacar, de esa sí nadie la puede debilitar ni atacar. Nos dice: la inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los que verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, en el sentido de que este estado de inocencia o de gracia es uno de los significados de la expiación. La expiación carece de ambigüedad, es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarlas en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. La expiación de por sí solo irradia verdad. La expiación es esto, es parecido al perdón, ¿no? La expiación hacia mí mismo o hacia otros es mucho más. No es expiar, necesito castigar mis pecados, sino es paso por alto, me entrego al Padre, expío, suelto eso que yo no puedo. La expiación de por sí, solo irradia verdad, es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia de maldad. Y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección mostró que nada puede destruir la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz puede disipar cualquier oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. La inocencia, la santidad, la impecabilidad. Subcapítulo 2. Los milagros y la percepción verdadera. Jesús nos dijo, he afirmado ya varias veces que este curso no admite grados. Es imposible concebir. O es blanco o es negro, o es una cosa o es otra. Es imposible concebir luz y oscuridad, todo o nada, verdad con falsedad. No es esencial que te des cuenta que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. La inocencia no es un atributo parcial. Somos inocentes. No es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser su sabiduría hasta que no se convierten en un punto de vista
de aplicación universal. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, esto da testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es, percibe correctamente. Si lo único que existe, la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. Solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Los inocentes no adolecen de la percepción distorsionada. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando no cree que es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está limitada, y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Nada que pueda prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en sus manos de sus padres puede ser real. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su creador. Toda sensación de separación desaparece. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándolas únicamente en el lugar donde son verdad, ¿no? O sea, entregarle las cosas al Padre, la inocencia, al lugar donde nos pertenece, no en este mundo. El subcapítulo 3. Y les leo algo que es relevante del anterior. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás, pues los ves tal como son, les ofreces aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro ofrece. El milagro ofrece el cambio de percepción. Después yo lo siento como un milagro, pero el verdadero milagro es el cambio de percepción. El subcapítulo 3, percepción y conocimiento. Hicimos hincapié en la percepción pero no hemos hablado del conocimiento. Esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes que puedas llegar a saber nada. Saber es tener certeza. La incertidumbre significa que no sabes. El conocimiento es poder porque goza de certeza, y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Y al ser un atributo de creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de producir miedo o temor. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor. Más ninguna de ellas brinda la certeza porque toda percepción está sujeta a cambios. La verdadera percepción es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad, y esto se encuentra ante cualquier percepción. Todas las dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Reconocer significa conocer de nuevo. Y el milagro, al ser una manera de percibir, es percibir, pero no es conocimiento. Es la respuesta correcta a una pregunta, cuando sabes no preguntas. El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionarlo. El milagro lo corrige. Dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento, y las acciones solo pueden ocurrir en el tiempo. El conocimiento es intemporal, porque la certeza es algo incuestionable. Cuando dejas de hacer preguntas, es que hayas alcanzado el conocimiento. La mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y busca respuestas para el futuro. La mente no perceptiva cree en el futuro y cree que el futuro va a ser igual al presente. Esto da lugar a un estado de aparente estabilidad que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor en el presente. Este miedo coarta la posibilidad de cuestionar. La verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica
y no es un instrumento de conocimiento, es un medio de percepción correcta. La Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es lo mismo, a que tengas certeza. La certeza es algo siempre propio de Dios. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es, y esto es lo que te permite conocerlo. Hasta que primero no lo percibas tal como es, no lo podrás conocer. Mientras sigas cuestionando lo que es, estarás implicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. La percepción, milagro y acción están estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. La percepción, aún en su forma más espiritualizada, incluye al cuerpo, porque para la percepción necesitamos los sentidos. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales estableció en sus hijos. En dichos altares es donde puede comunicarse con su certeza. Y es allí donde inevitablemente brindará paz. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo y finalmente lo reemplazará. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. Teme a Dios y observa sus mandamientos. Pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. Si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño, por lo tanto, no puedes conocerlo. Le tienes miedo porque lo has convertido en un extraño. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Para crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Él. El capítulo 4 nos habla de subcapítulo, del capítulo 3, que estamos en la percepción inocente. Subcapítulo 4, el error y el ego. Dice, las capacidades que crees tener ahora no son ni la sombra de tu verdadera fuerza. Solo los niveles de la Trinidad gozan de la unidad. Los niveles creados por la separación no pueden sino estar en conflicto. Todas las funciones que ahora tienes están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas, puestas en duda. La conciencia fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. Fíjense, ¿no? Que somos como el Padre, pero como nos dividimos nuestra mente, entonces ahora percibimos y no estamos en contacto con nuestra creación. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. ¿No? La conciencia es al ámbito del ego. El ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es lo único que puedes estar seguro. El ego es un aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en lugar de creado. Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que estas entrañan conocimiento y no se puede percibir. La mente está confusa, porque solo la mentalidad uno está exenta de confusión, la mentalidad uno con el Padre, ¿no? La mente separada, dividida, no puede sino estar confundida, que es la mente errada, y no puede sino estar en conflicto.
y esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí, y esta es la esencia de la condición propensa al miedo, en la que el ataque siempre tiene cabida. Fíjense, ¿no? O sea, una mente egoica en la que siempre el miedo tiene cabida. No se debe confundir la mente que goza de conocimiento con la mente recta, ya que solo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Puedes tener una mentalidad recta o una mentalidad errada, y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento. El término mentalidad recta se debe entender como que corrige la mente errada. O sea, tenemos esas dos partes, la errada o la recta, pero que la recta puede corregir esa, pero no está ni cerca de ser lo que es el conocimiento. La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento su voluntad únicamente es gozar de conocimiento. Una vez que se ha elegido percibir, no puede sino elegir ambiguamente, y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante la percepción clara. La mente retorna a su verdadera función únicamente cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Esto la pone al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles, pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que este es donde deriva todo su poder para fabricar o crear. Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su origen. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Y eso es lo que la percepción siempre entraña, un intercambio, una interpretación, que el conocimiento no requiere. La función interpretativa de la percepción es una forma de creación distorsionada que te permitió entonces para llegar a la conclusión de que tú eres un cuerpo. Pero el espíritu goza de absoluto conocimiento y no pudo venirse a esa pérdida de poder, ya que es incapaz de lograr oscuridad. Esto hizo que el espíritu fuese casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí se percibe el espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la oscuridad, al mostrarte simplemente que ésta no se encuentra, y la verdad siempre prevalecerá sobre el error de este modo. No puede ser este sino un proceso activo de corrección, porque como ya hemos puesto en relieve, el conocimiento no le hace nada. Lo que tú percibes como su ataque es tu propio reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recordar al no haber sido jamás destruido. Dios y sus creaciones permanecen a salvo y saben, por lo tanto, que no existe ninguna creación falsa. Como hombre no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error de raíz. Nos dice Jesús, demostré la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir la voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente al Espíritu y su verdadero propósito. Yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas que tu mente tiene si las pones bajo mi tutela. Qué lindo lo que nos dice Jesús, ¿no? Que le entreguemos los pensamientos, que Él puede cambiar nuestras percepciones vanas. Sin ellas no hay duda de la alternativa que elegirías, pues una percepción sana induce a una elección sana. No puedo elegir sino por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, o los que van al llamado. Pero todos son llamados, pero pocos eligen escuchar. Los escogidos son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Las mentes sanas pueden hacer esto ahora, y al hacerlo hallarán descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz, y esa es tu única realidad. Subcapítulo 5, más allá de la percepción. Bueno, nos vuelve a decir que no tienes, te he dicho que las capacidades que ahora posees no son ni siquiera sombra de la verdadera fortaleza, y que la percepción es intrínsecamente enjuiciadora.
que comenzó solo después de la separación. Y desde entonces nadie ha estado seguro de nada. Después de la separación, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Como cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o necesidad. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la reencarnación. El ego ha inventado un sinnúmero de sistemas de pensamiento ingeniosos con ese propósito. El conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción. Tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti mismo es tan grande que te ha hecho literalmente imposible saber nada. El conocimiento siempre es estable y es evidente que tú no lo eres. En este sentido, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea de que Dios tiene acerca de tu creación. La pregunta del millón, ¿no? La pregunta fundamental es: ¿qué es lo que eres? Lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien corresponde proveerla. No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tienes una imagen que puedas percibir. La palabra imagen está vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar de imagen reconoce el poder de la percepción, pero no implica que no hay nada estable que se pueda conocer. El conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de interpretar el significado de algo, pero en eso siempre existe la posibilidad de equivocarse, porque se refiere a la percepción. Tales incongruencias son el resultado de tus intentos de considerarte a ti mismo separado y no separado al mismo tiempo. El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre, pero te liberará de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. Bueno, ¿no? La percepción la necesitamos para acceder al conocimiento. Y nos dice acá que la oración es una forma de pedir algo, es el vehículo de los milagros. Fíjense qué interesante. Más la única oración que tiene sentido es la del perdón. ¿Recuerdan cómo venimos con el perdón, con el perdón, con el perdón? Porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración en un sentido usual deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podías parecerte al Padre. Has perdido el conocimiento que tú mismo eres un milagro de Dios. Y la creación es tu fuente. Y también es la única función que verdaderamente tienes. La afirmación Dios creó al hombre en imagen y semejanza tiene que ser reinterpretada por Dios creó, en vez de imagen, a pensamiento, y semejanza a una calidad de semejanza. Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya. La percepción entraña selectividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción. ¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? Percibir se vuelve imposible. La verdad solo puede conocer. Todo ella es igualmente verdadera y conocer cualquier parte de ella es conocer su totalidad. La percepción entraña una conciencia parcial. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción porque es un conocimiento parcial y es imposible. Y miren lo que nos dice acá. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. El espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios. En eso radica su poder religioso. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición
ajena al pensar del mundo. El mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás. Mas los milagros de Dios son totales como sus pensamientos, porque son sus pensamientos y son para todos, ¿no? Mientras continúa habiendo percepción, la oración va a ser necesaria, puesto que la percepción se basa en la escasez y los que perciben no han aceptado totalmente la expiación ni se han entregado a la verdad. La percepción se basa en un estado de separación, y así todo aquel que de alguna manera percibe tiene la necesidad de curación. Claro, también necesitamos ser perdonados, curados. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión y no la oración. Dios y sus milagros son inseparables. Cuán bellos son en verdad los pensamientos de Dios que viven en su luz. Tu valía está más allá de la percepción, porque está más allá de toda duda. No te percibas a ti mismo bajo ninguna otra luz. Conocerte en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad. En su capítulo 6 nos habla de los juicios y el problema de autoridad. Hemos hablado del juicio final, ¿no? Que el único que solamente tiene el único juicio, que es el Padre. Y nos dice acá que dicho juicio es simbólico, porque más allá de la percepción no hay juicios. O sea, solo la percepción puede juzgar, ¿no? Todo lo que estuvimos hablando. Y cuando la Biblia nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la propia. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es lo que nos hace perder la paz. Tengan en cuenta esto. Para cuando voy a criticar a alguien, no, pierdo la paz, mejor no. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho una referencia a esto anteriormente, sí es verdad. De la naturaleza perceptiva, selectiva de la percepción. Y he señalado que la evaluación es obviamente un requisito previo. La percepción vive volando, esto sí, esto no, o controlando. Los juicios siempre entrañan rechazo. Y los que se han percibido y se han rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no los habrías juzgado. No importa si tus juicios son acertados o no, estás depositando tu fe en lo irreal. Y no tienes idea del tremendo alivio y profunda paz que resulta estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma no tiene sentido. Pierdes el significado de lo que ellos son precisamente cuando los juzgas. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y has negado a aceptar. ¿Crees que por haberte negado a aceptar has perdido el control sobre ello? Por eso es lo que ves en las pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables, en los que parecen ser tus sueños más felices. Y nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho a ti que te parezca que lo es. Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. Y cuando te ríes de ti mismo, no puedes menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de que otro sea menos que tú. Todo eso hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador.
La fatiga que produce el juzgar es continuamente algo intolerable. Dios ofrece únicamente misericordia. He hablado de distintos síntomas y a este nivel la variedad de los mismos es infinita. Todos ellos tienen una sola causa: el problema de autoridad. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre ego y espíritu. De tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esa posición insostenible es el resultado del problema de autoridad, que al percibir como único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. El problema de autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. La disputa acerca de quién es tu autor ha dejado tu mente en un estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar hasta dudar de que realmente existas. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Perder algo no significa que haya desaparecido, significa simplemente que no recuerdas dónde está. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo puedes verte a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de autoridad. Claro, vernos divididos y que hay un solo autor. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado si este es el resultado de su libre albedrío. Tiene que considerar que su voluntad no es libre, o de lo contrario el razonamiento circular de esa premisa será evidente. Los juicios siempre aprisionan y fragmentan la realidad con inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos, implican ejercer la voluntad. Ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo es su voluntad. Cuando la Biblia dice buscad primero el reino de los cielos, tienes que decir que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Sé lo que soy y acepto mi herencia, es lo que tendríamos que decir, ¿no? El subcapítulo 7 nos habla de la creación en contraposición a fabricar una propia imagen. Crear en contra de fabricar. Todo sistema de pensamiento tiene un punto de partida. Se empieza creando o fabricando. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. No puedes resolver el problema de autoridad a menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo y ello hará que te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprende también que no puedes debilitarla, de la misma manera que tampoco puedes debilitar la mente de Dios o a Dios. El diablo, nos habla del diablo acá como un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y dinámico. Sin embargo, atrae hombres en vez de repelerlos, que están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene sentido. Hemos hablado de la caída y separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamientos que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no es nada en absoluto. Para el creyente, todas sus creencias son verdaderas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario nadie hubiera podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, nos dice Jesús,
cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible. Al árbol prohibido se le llamó árbol de conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadoras. La creencia de lo que son está implícita en ese autoconcepto. Las imágenes solo pueden percibir, no conocer. Bueno, acá nos dice que nosotros quisimos ser más que Dios, creemos que nos creamos, pero en realidad nosotros somos capaces de fabricar, pero no de crear como el Padre. Aunque estamos hechos a imagen, a su semejanza, por eso tenemos el poder. Pero no somos creadores como Él, somos co-creadores. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo sumo lo que puedes hacer es creerlo. No puedes hacer que sea verdad. Cuando por fin percibas correctamente, no podrás alegrarte de que sí sea. La creencia de que sí puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está de desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto. No hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que es realmente inconcebible. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora, como lo es la creencia en el diablo. Es una idea poderosa, dinámica, destructiva. Y está en clara oposición a Dios, debido a que realmente la niega. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho. Pero date cuenta de que eso es lo que ha hecho, eso que ha hecho, se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar al origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente. Y de ahí que tengas miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento, como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Solo existe la creencia en la muerte. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que así sea. La luz brillará desde la verdadera fuente de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú sientes miedo de la salvación. Tú tienes miedo de la salvación porque estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción no son conceptos reconciliables. Creer que se puede reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unidad del conocimiento está libre de conflicto. La unicidad del conocimiento, que la tenemos todos. Tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene únicamente sentido en este mundo. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo pueden reconocer aquellos para quienes el reino de Dios fue creado y por quienes espera. Bueno, hermoso capítulo, profundo, ¿no? Largo también, pero bueno, con muchos conceptos y muchos conocimientos. Así que bueno, seguimos aprendiendo. Gracias por estar ahí. Largos los capítulos, pero con muchos datos, con mucha información que Jesús nos está transmitiendo. Así que ahí, a cuestionar nuestras percepciones, porque el conocimiento nos va a llegar. Así que bueno, gracias por estar ahí. Seguimos con otro capítulo. Miles de bendiciones.